Hola, bendiciones del Señor. Por su gracia y por su misericordia, hoy tenemos nuevamente la oportunidad de recibir palabra del Señor. Quiero invitarte a que hagamos juntos una oración. Señor, en este momento queremos poner nuestras vidas en tus manos. Dependemos de ti, Señor, y dependemos de tu palabra, Señor. Es nuestro alimento, es nuestro sustento, Señor, nuestra guía. Es tu voz a través de la Biblia, Señor. Confiamos en que tu palabra nuevamente hablará a nuestro corazón y nos llevará a hacer tu voluntad. Oramos esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, en esta ocasión quiero dar una introducción para este mensaje de la siguiente manera. Te invito a que pienses, no sé si en algún momento te ha sucedido que has visto la necesidad frente a ti, alguna situación donde hayas querido ayudar a alguien, pero de momento te diste cuenta que no hiciste nada y tal vez tiempo después, tal vez en tu meditación, en el silencio de tu casa o en tus pensamientos dijiste: si yo hubiera ayudado y si yo hubiera podido hacer algo, ¿cómo me hubiera gustado ayudar a hacer esto o aquello? La verdad es que esta reflexión sucede especialmente cuando algo nos conmueve, cuando algo toca las fibras de nuestro interior. El ser humano tiene un potencial de solidaridad en su corazón. Es verdad que las personas tenemos muchos defectos, pero también tenemos algunas virtudes potenciales en nuestro corazón. Lamentablemente, muchas de ellas están seriamente afectadas por causa del pecado, el egoísmo humano. Muchas veces pasa que se queda en el sentimiento o en el pensamiento, como que queda estancado en algún lugar, entre el corazón, entre el pensamiento, pero no trasciende a la acción, y ahí es donde está el asunto. Por eso a veces nos remuerde un poquito la conciencia cuando recordamos una situación específica en la que, pudiendo hacer algo, no hicimos nada. Ahora, a la par de lo anterior, tenemos que lidiar con situaciones que endurecen el corazón. Tal vez como a mí te ha tocado darte cuenta que hay personas que viven de la lástima, viven del pesar. Realmente no es que necesiten algo, sino que se acostumbraron a vivir así. Les va bien, es un negocio rentable generar lástima. O también, y en casos muy chocantes, muy dolorosos, te das cuenta que hay personas que son instrumentalizadas para lograr propósitos egoístas, ¿sí? Ponen niños, ponen mujeres. Incluso recientemente escuché que había mujeres alquilando sus bebés para que personas salieran a pedir. Ni hablar de cuando te das cuenta que detrás de eso que pudiera ser una necesidad legítima, también hay algo oscuro, como un vicio o un negocio. Personas que ponen a las personas a pedir y les piden cuotas, y hay de ellos si no las cumplen. Bueno, estas y otras situaciones realmente complican o estorban la posibilidad de ser más solidarios, porque esas cosas no nos parece que estén bien. Ahora, claro, este tema tiene mucha tela para cortar. Hay muchas cosas que podríamos hablar al respecto. Pero tengo una esperanza, y es que Dios obre en nuestro corazón. Dios puede obrar en el corazón humano, no solo para ser un poco más sensible, menos duro, sino también para darnos sabiduría, para saber cómo actuar, cómo proceder. Lamentarse por lo que no dimos o hicimos no debe ser más en nuestra vida. Yo creo que, si bien es cierto, nos ha pasado, en adelante nuestra meta es que eso no vuelva a suceder. Por ese motivo, yo creo que Dios trae a nuestras vidas hoy un desafío. Y ese desafío viene con este mensaje. Un mensaje cuyo título es el siguiente. Si tienes tu libreta allí, por favor escribe. El tema de hoy es: usa el poder que tienes. No te niegues. Para hacerlo vamos a acercarnos al libro de los Proverbios. Un precioso tesoro en la Biblia. Vamos a buscar en el capítulo 3, versículo 27. Y allí leeremos lo siguiente. Voy a leer la revisión Reina Valera. Dice así: no te niegues a hacer el bien a quien es debido
cuando tuvieres poder para hacerlo. Muy bien, ese es el texto. Y vamos a hablar un poquito del contexto, porque acercarnos a un libro como Proverbios es una gran oportunidad. Y es que es un libro extraordinario dentro de la Biblia. Yo sé que existen muchos dichos, frases humanas, y estas tienen algunos destellos de sabiduría. Es la sabiduría popular, la de los papás. Pero cuando nos acercamos al libro de Proverbios, no encontramos un destello simple. Es un chorro de luz, es un rayo intenso que ilumina nuestro entendimiento. Pensando un poquito en el propósito, o qué hay detrás de este precioso libro, es el corazón de un padre que quiere lo mejor para sus hijos. Creo que aquellos que tienen el privilegio de ser papás podrían depositar buena sabiduría en abundancia en sus hijos, en la medida que vivan, ¿sí? Hago ese énfasis, en la medida que vivan y enseñen a sus hijos los proverbios que aparecen en la Biblia. Yo estoy seguro incluso que la sociedad sería diferente, podría cambiar si estas semillas de fe fueran sembradas con abundancia en los corazones. Ahora, hay algo más y me parece bien interesante porque este libro o este contenido, aunque es para todo público, está presentado en un marco de realeza, ¿sí? Entendemos un poco que Salomón es hijo de rey y alrededor de él hay una, digamos que un fuero de gobierno, un fuero de liderazgo, ¿sí? Y este pasaje y el libro de los Proverbios en general podría decirse que es un libro para reyes, es un libro para príncipes, es un libro para personas que saben que tienen un liderazgo, una influencia importante en sus manos. Yo creo que nosotros deberíamos aprovechar esta oportunidad para cambiar nuestra visión de la vida, ¿sí? Porque si nos vemos de la manera como Dios nos ve, entenderemos que Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes. Precisamente hablando de este punto, quiero hacer la referencia bíblica porque no se trata de lo que digo yo, se trata de lo que dice la palabra del Señor. Entonces vamos a mirar lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Allí dice lo siguiente: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. El escritor de Apocalipsis está haciendo una referencia a Jesús. Es Él y es por medio de Él que nosotros hemos pasado a ser reyes y sacerdotes. Somos un linaje escogido para Dios. Si nos vemos de esa manera y nos comportamos de esa manera, incluso la perspectiva de este libro de Proverbios podría cambiar. Una cuestión con este pasaje habla de hacer el bien, ¿sí? De actuar en ciertas situaciones. Y eso es lo que ocurre con la mayoría de la gente. Muchas personas, por decirlo de alguna manera, se activan, se movilizan dependiendo de las circunstancias. Si hay un momento, una situación específica, los vemos actuando. Esto, por ejemplo, es muy común en medio de la farándula. La verdad, no me voy a arriesgar a juzgar o a señalar ningún tipo de motivación, pero solo Dios lo sabe. Aparecen en momentos de calamidad y situaciones para mostrar que son buenas personas y que están dispuestos a ayudar. Bueno, gracias a Dios, mucha gente recibe donaciones y ayudas independientemente de la motivación de cada quien. Ahora, para los hijos de Dios, no se trata simplemente de una actividad, de un acto, una acción que sucede o se activa en un momento determinado. Nosotros vivimos esto en nuestro día a día y estamos capacitados para esto porque somos hijos de Dios y Dios es bueno. Efesios lo dice, hay unas obras que Dios preparó de antemano para que sus hijos, nosotros, anduviéramos en ellas. Tal vez una de las referencias más útiles para tratar esta temática aparece en la famosa parábola del buen samaritano. Un texto que seguramente muchos conocen. La historia de un hombre que sufre un atraco
unos ladrones lo golpean y lo dejan muy mal herido y queda en el camino, tendido en el camino. Y Jesús comenta esta parábola hablándole a los fariseos, a los líderes religiosos del momento, que se están haciendo preguntas con relación a quién es mi prójimo. Y la verdad es que Jesús necesitaba dejar claro que el amor a Él y el amor al prójimo eran muy importantes. Hace esta referencia y Jesús confronta la manera como muchas veces los fariseos veían la devoción. Y es que hay muchas personas que juran y profesan amar mucho a Dios, pero descuidan el amor al prójimo. En medio de esa exhortación, Lucas 10 del 30 al 37, él cuestiona por qué una persona no sería capaz de brindarle a su prójimo una ayuda humanitaria. El versículo 37 de Lucas 10 dice, Él dijo, el que usó misericordia con él. Porque Jesús dice, bueno, ¿quién fue el prójimo? No fue aquel sacerdote, no fue el levita. ¿Quién fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones?, preguntó el Señor. Y el fariseo dice, el que usó misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. De eso se trata. Misericordia es ponernos en los zapatos de los demás. Y yo pienso que esta es una parábola importante porque quienes escucharon este relato de la enseñanza de Jesús tuvieron que haberse sentido aludidos. Porque el samaritano, en cierta manera, es un personaje que se supone no era, digamos, es como un contraste. El sacerdote, el levita, el fariseo, esa gente que dice que ama mucho a Dios, que tiene mucha fe, ellos eran los que debían haber actuado. Y es que Dios espera mucho de sus hijos, más que del resto. Pero en su parábola Jesús utiliza un personaje que tal vez no sería el mejor modelo o la mejor referencia para los oyentes de ese momento. Ahora, ocurre una cuestión aquí. Porque si se trata de buenas obras, hay mucha gente que las hace. Y no necesariamente las hace ni en nombre de Dios ni para la gloria de Dios. Y si quieres escribir esto o tomar nota de este pensamiento, esto es parte de lo que nos enseña la Biblia. Sin Cristo, las obras son muertas. ¿Por qué razón digo esto? Porque la única forma en que nuestras obras tengan sentido para Dios es a través de Jesucristo. De otra manera, son actos benéficos, pero que realmente están como estuvimos nosotros en otro tiempo. Sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nuestras obras también. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Es por la sangre de Cristo que tenemos esta posibilidad. No estamos purgando nuestras conciencias. Sencillamente estamos siendo lavados por Dios. La sangre de Cristo nos ayuda a ver de otra manera. Nuestra cosmovisión cambia. Y entonces las obras aparecen. Pero son obras vivas, son obras para la gloria de Dios. Y atribuimos todo ello a la sangre de Cristo, que es la que nos salvó. Esto que viene es importante. ¿Qué damos nosotros? ¿Qué podríamos hacer? Pues bueno, cada quien da de lo que tiene. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tu equipaje? Esta es una maravillosa verdad, porque de alguna manera todos tenemos algo para dar. Cada quien tiene algo que podría dar. Recordemos un momento, un relato que aparece en Hechos 3, del versículo 6 al 8. Aparece una persona, un enfermo que se acostumbró a pedir limosna. Se hacía en una de las puertas del templo a pedir algún tipo de ayuda. A esta persona, cuando le pide el dinero, le pide una limosna, Pedro le dice lo siguiente. Hechos 3, versículos 6 al 8 dice, mas Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo.
y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Esto fue grandioso. En el caso de nosotros, al menos las personas de fe, si hay alguien viendo este mensaje y considera que tiene esa confianza en Dios y cree que el Señor puede operar milagros y hacer cosas extraordinarias, de alguna manera, si no tienes algo en el bolsillo, si no tienes otro recurso, tienes un recurso extraordinario. Pedro lo sabía. Y en este caso no es como muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando alguien viene y nos dice, venga, una monedita, por favor, regáleme algo, regáleme cualquier cosita. Muchas veces decimos, no tengo, cuando en realidad sí tenemos. Quizás es una de las mentiras más recurrentes en las que caemos. Pero si fuera cierto que no tenemos, podríamos orar, podríamos entregar una palabra de esperanza. Al menos eso podríamos dar. Ahora, la Biblia y especialmente el apóstol Santiago nos deja una gran exhortación. Santiago capítulo 2 versículos 15 al 17 dice así: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y vosotros le decís, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En realidad se trata de la fe. Dar, ayudar, actuar es una evidencia de nuestra fe. Hay un texto hermoso en Corintios que tiene que ver con la iglesia de Macedonia. Una iglesia que estaba pasando por dificultades. Según a los Corintios 8, pueden leer la historia. El apóstol Pablo está elogiando a esta gente. Y dice, a mí me asombra estos cristianos de esta región, de esta zona, porque aunque ellos tenían sus propias necesidades, sus propias dificultades, ellos se esmeraron por dar. Incluso, dice el apóstol Pablo, dieron más allá de sus fuerzas. O sea, es decir, ellos tenían también sus necesidades, también tenían dificultades. Pero cuando Pablo él empezó a pedir una ayuda para los cristianos en Jerusalén, ellos se movilizaron también. Y Pablo los reconoce y dice, esta gente me asombra, los admiro, hoy los reconozco porque dieron. Ellos estaban también en necesidad. En cierta manera ellos deberían ser beneficiarios, pero se esforzaron y dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Voy a buscar aquí la referencia. 2 Corintios 8:1. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba y tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es muy interesante, en realidad este texto es muy desafiante. Espero en el nombre del Señor que sea de inspiración para todos nosotros. A veces no tendremos mucho, a veces estaremos también contando nuestras provisiones. Pero cuando tenemos la disposición, Dios nos puede mover a dar. Tenemos que usar el poder que tenemos en nuestras manos. Ser generosos no es solamente un asunto de dinero, ¿no? Porque en ocasiones también puede pasar. Nuestra excusa puede ser, no, lo siento, no tengo plata, no tengo dinero. Pero, por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos de cómo se puede ser generoso sin necesidad de dinero. Por ejemplo, si alguien es un superior jerárquico en una empresa, puede ser generoso orientando a sus subordinados. ¿Sí? Por lo general hay personas que están en un rango más alto. Una forma de ser generoso es acercándose a otros, a sus subalternos, a sus subordinados para brindarles algún tipo de orientación, ayudarlos a crecer y mejorar. Otra posibilidad está en un maestro o profesor que está decidido a aportarle al crecimiento intelectual, tal vez de ese estudiante que está luchando por mejorar su rendimiento académico, que tiene dificultades, o tal vez aquel que es sobresaliente y quiere ir un poco más allá.
Eso es ser generoso. O tal vez alguien que ofrece su servicio ante una enfermedad o un desastre natural. Es muy lindo saber que hay personas dispuestas. Si alguien de pronto tuvo una incapacidad por un accidente, una enfermedad, hay personas que brindan su servicio. Ven, yo te voy a ayudar, sé que no puedes hacer el oficio, sé que no puedes atender varias cosas en tu casa, pero cuenta conmigo. Si quieres puedes anotar esto en tu libreta. Yo lo creo con todo mi corazón. Y es que lo que tenemos para dar puede ser un milagro para alguien. Amén. Es verdad. Tal vez hay algo en tus manos. Tal vez tienes algo, dispones de algo. Y ahí, en eso que tú tienes, hay un milagro para alguien. Hay una historia bellísima, tal vez la has escuchado, la has leído. La famosa alimentación de los 5,000, una alimentación extraordinaria, milagrosa. Llevaban ya una larga jornada, Jesús, los discípulos y un montón, una multitud. Y de momento se hizo tarde y estaban con hambre. Entonces surge la inquietud, Jesús, ¿qué vamos a hacer? Esta gente tiene hambre. Jesús les dice, denles de comer, hacen cuentas y dicen, no, pero es que ni 200 denarios, o sea, se necesita mucho dinero, ni aún así podríamos. Pero de repente aparece una solución, una bendición en manos de un muchacho. Y dice Juan capítulo 6, versículo 9 así. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y se hacen la pregunta, ¿mas qué es esto para tantos? A mí me parece extraordinaria este relato, porque en manos de ese muchacho hubo un milagro. Se suplió tanta necesidad, hubo tanta abundancia. Cuando lo que damos lo ponemos en las manos del Señor, porque fue Jesús el que bendijo la comida. Y llegó la bendición para tanta gente. Amén. Quiero que hagamos una lectura adicional. Este es uno de esos mensajes que tiene mucho contenido, mucho sustento bíblico. Vamos a leer juntos Gálatas 6:10. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Dice así. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Estaba meditando en este pasaje y pensé, en realidad es que siempre habrá una oportunidad para hacer el bien. Si alguien dice, no, es que yo no he tenido la posibilidad, no he tenido ocasión, a mí me gustaría hacer una buena obra, ayudar, pero no sé, no veo ninguna opción. No, es más, Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán. Siempre habrá necesidad. Y este pasaje me llama mucho la atención porque nos exhorta a hacer el bien. Así que según tengamos oportunidad, de inmediato te percatas de una situación, de una necesidad, una oportunidad, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, hagan el bien a todos. Y eso sí, si hay familia de la fe, con mayor razón. Yo pienso que 2020, que ha sido un año complejo, un año difícil de asimilar, en muchos sentidos ha sido una gran oportunidad para hacer el bien. Ha sido una gran oportunidad para servir, ha sido una gran oportunidad para ayudar. Y esa es la invitación de este mensaje. Usa tu poder, usa tu poder. Dios algo ha puesto en tu mano, pero tienes que decidir, está en ti. Usa el poder que tienes. Amén. No te niegues a hacerlo. Hay una posibilidad ante nosotros todos los días de nuestra vida. Siempre habrá una posibilidad. Ahora, esto es lo que nos señala ese pasaje inicial. Hay una oportunidad, hay otra oportunidad. Siempre habrá una posibilidad de hacer el bien. Ahora, no deberíamos negarnos. Si podemos hacerlo, de hecho Santiago lo dice, al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. No es buena idea que retengamos las bendiciones que Dios ha puesto en nuestras vidas para canalizarlas. Por eso necesitamos a Dios. Necesitamos su guía, su dirección, que Él haga sensible nuestro corazón, que cambie ese corazón de piedra y lo vuelva un corazón de carne. Y que también nos dé sabiduría, porque también lo que hablábamos, algunos de los tropiezos para dar, es cuando hay personas malintencionadas, cuando hay cosas que no están bien detrás de todo eso. Hay personas que están mal no porque realmente estén pasando necesidad,
sino porque tienen vidas llenas de vicios, conductas que son nocivas para su vida económica, para su sustento. Entonces, digamos que incluso en ese caso dar sería ir en contra de una disciplina que tal vez Dios está operando en una persona. ¿Sí? Entonces, ahí hay algo clave. Dice también la Biblia que no trabaja, que no coma. O sea, tenemos que ser sabios. Por eso hay que pedirle dirección al Señor. Entonces, no debemos negarnos a dar, a servir, a hacer el bien. Tenemos que recordar algo más también, ¿no? No somos omnipotentes. ¿Sí? El texto no insinúa que podamos hacerlo todo. Hay algunas cosas que podremos hacer. Hay algunas cosas que podremos dar. Si está en nuestras manos hacerlo, hagámoslo. Esa es la invitación. Nunca faltarán oportunidades a nuestro alcance. Hay que mirar. Ahora, antes de concluir este mensaje, quiero que hablemos de una oportunidad. Una de tantas, porque en realidad, como lo decía, 2020 ha sido un año que ha puesto delante de nuestros ojos muchas necesidades. Y quiero que hablemos de algo que ha sucedido recientemente. Días antes de la emisión de este mensaje que estás viendo, las islas de San Andrés y Providencia fueron impactadas por un huracán llamado Iota. Ha habido reportes muy dolorosos y las imágenes son estremecedoras. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ir a San Andrés en un tiempo de vacaciones y pensar que ese lugar tan lindo, tan especial de Colombia ahora está tan golpeado, tan devastado, le arruga a uno el corazón. Y no solo por el lugar, claramente se trata de la gente que vive ahí, tantas personas, tantas familias afectadas. Quiero contarles a manera de testimonio y hacer una invitación. Nuestra iglesia, unida al ministerio que tenemos las iglesias bautistas de todo el país, en cabeza de la denominación, estamos uniendo esfuerzos para ayudar a esta emergencia. Hay muchas más. En la costa Caribe también ha habido desastres por el invierno y queremos unirnos para ayudar a la gente de San Andrés. Y aquí está el desafío. Tienes el poder para hacer el bien. ¿Te unes? ¿Te unirás? Con relación a esto último, quiero decirte que en la descripción de este mensaje va a quedar la información relevante, las cuentas en las que podrás hacer tus aportes o donaciones. Si tienes el poder de hacerlo, no te niegues a hacer el bien. Usa el poder que tienes. Amén. Quiero concluir con lo siguiente. Tenemos el poder de hacer el bien. Oportunidades abundan. Dejémonos usar por Dios. Podemos ser las manos del Señor. Podemos ser esa muestra del amor de Dios para muchas personas. Actuemos como hijos de rey. Este texto de Proverbios con el que comenzamos es una invitación de Dios, de nuestro Rey eterno, para que nos comportemos como hijos de Él, como reyes, para la gloria de su nombre, para la honra de su nombre. Quiero concluir haciendo una última lectura. Está en 2 Corintios 9, del 12 al 15, y dice lo siguiente. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Más bienaventurado es dar que recibir. Estas palabras de Pablo son ciertas y yo lo creo. Solo pensar que habrá gente dando gracias a Dios, alabando al Señor por todo lo que pueda llegar a sus vidas en momentos de necesidad, me llena de gozo.
Habrán personas que tal vez no sepan de tu donación, tal vez no sepan de tus ayudas, tal vez sí lo hagan, pero te van a bendecir, orarán por ti, darán gracias a Dios, alabarán al Señor. Algunos con plena conciencia, otros de pronto no tanto, pero el gozo del Señor nos inundará. Así que aprovecha el poder que tienes. Hay una decisión en tus manos. No puedes decidir por lo de los demás, no puedes señalar lo que otros no hacen, ni las motivaciones de otros. Se trata de nosotros mismos. De manera que aprovechemos esta oportunidad. Dejémonos usar por el Señor. Amén. Te invito para que hagamos una oración y concluyamos este mensaje. Señor, te damos gracias. Tú has sido bueno. De las abundancias de tu gloria nos has dado tanto, Señor. No estamos en este momento en el lugar de muchas personas necesitadas, pasando necesidad, sufriendo hambre, desnudez, mirando a su alrededor cómo los destrozos les dejaron sin casa, tal vez sin muchas posesiones, Señor. Pero hoy nos unimos y te rogamos en favor de todos aquellos que hoy no tienen un lugar para vivir, por esos niños que están con hambre. Señor, de una manera muy especial en este momento pedimos por las personas de San Andrés y Providencia, Señor. Padre, sabemos que hay otras necesidades en el resto del país, pero en este momento nos unimos por estas personas. Padre, a veces no nos imaginamos lo que significa estar en una isla, pero ellos hasta agua potable les hace falta, Señor. Por favor, permite que muchos corazones sean movidos a misericordia, que podamos verlos a ellos como nuestro prójimo. Y si hay algo en nuestras manos que podamos dar, esta es una oportunidad. Señor, ayúdanos, te lo pedimos, que este mensaje, Señor, nos impulse a hacer algo. Señor, que podamos usar el poder que nos has dado. Señor, líbranos de negarnos a hacer el bien a quien es debido, Señor. Antes, al contrario, Señor, queremos actuar conforme a tu voluntad cuando tengamos el poder, la posibilidad de hacerlo. Todo para la honra y la gloria tuya. Oramos esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. A todos ustedes un abrazo grande. Dios les bendiga y esperamos en el nombre del Señor tener muy buenas noticias del fruto de esa semilla. En todo lugar donde haya un necesitado, habrá un hijo de Dios, un hijo del Rey, que esté dispuesto a ser su instrumento. Un abrazo, hasta pronto.